través de esta transmisión de YouTube. Un gusto saludar a Cristina y a René, que nos acompañan hoy en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en este seminario de religión, ciudad y espacio público que organizamos con nuestro programa de investigación, el Instituto de Investigaciones de la Facultad, Relivivida, programa de estudio de la religión vivida en Argentina, en conjunto con la Red Diversa, Red de Estudios de la Diversidad Religiosa en Argentina. Es un gusto recibirlos y aprovecho para saludar a estas amigas que siempre es un placer tenerlas con nosotros. No, Pilar. encantadísimas de estar acá, gracias. Bueno, muchísimas gracias también. Repito el agradecimiento de Juan, a Cristina y a René por participar. Hago, como siempre, porque nuestros públicos se renuevan, una breve introducción de cada una de ellas. René de la Torre es licenciada y maestra en comunicación por el ITESO, doctora en antropología social. Desde 1989 se desempeña como profesora e investigadora del CIES Occidente. Es miembro de la Academia Nacional de la Ciencia y nivel 3 en el CNI. Forma parte del Consejo Académico de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Se ha especializado en estudios sobre la recomposición contemporánea del campo religioso, con investigaciones sobre la Iglesia a la luz del mundo, la diversidad al interior del catolicismo y espiritualidades heterodoxas. Ha coordinado varios proyectos de impacto nacional sobre la diversidad religiosa en México y en Guadalajara. Actualmente lleva a cabo una investigación sobre la religiosidad cotidiana en torno a altares domésticos y es editora de la revista Encartes. Bueno, muchísimas gracias, René, por participar. Bueno, y Cristina Gutiérrez Zúñiga es doctora en Ciencias Sociales, se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente trabaja en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social, se dedica a la investigación de las transformaciones de lo religioso en la sociedad contemporánea, con especial interés en el surgimiento de formas alternativas a las eclesiales, el proceso de diversificación religiosa y la conformación de la cultura del pluralismo en México. Es miembro fundador de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, y ha participado en los cuerpos directivos de la International Society for Sociology of Religion y de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina, AXRAL, de la que fue vicepresidenta. Actualmente trabaja en un proyecto sobre diversidad religiosa y escuela pública en México. Bueno, nuevamente muchas gracias por participar. Bueno, y Alejandro, no sé si quieres decir algunas palabras también. Bueno, ¿qué puedo decir de Cristina y de René? Bueno, primero que son obviamente colegas y amigas muy queridas, no solo por quienes estamos acá, sino por prácticamente todo el mundo que conozco. Podemos decir que hay una unanimidad ahí, digamos, en admiración y reconocimiento y afecto. Y bueno, yo además particularmente tengo así una admiración muy grande porque son, como siempre digo yo, las chicas súper poderosas. Es difícil encontrar, digo, es difícil, no hay otra dupla que tenga la productividad y la creatividad que tienen ellas. Individualmente son muy prolíficas, pero en el dueto, digamos, son letales. Es increíble la cantidad de trabajos que tienen y la cantidad de temas que han abordado, ¿no? Ya sea a través de metodologías cuantitativas, ¿no? Analizando datos cuantitativos, hay unos libros muy tremendos que organizaron o de los cuales participaron, y también realizando investigaciones cualitativas. Así que, digamos, abarcan una cantidad de temas muy impresionante, realmente muy impresionante. Cuando uno dice muy impresionante, es muy impresionante. Así que bueno, nada, es un enorme placer tenerlas acá y bueno, esperamos también tenerlas en persona dentro de no mucho. Ya estuvimos viendo posibilidades, por lo menos con René, que tiene un pasaje ahí pendiente. Así que lo podemos ir adelantando ya, digamos, para febrero en Buenos Aires, si Dios quiere. Pero bueno, nada, es un gusto tenerlas y bueno, escucharlas y interactuar un poco, aunque sea de manera virtual, ¿no? Así que bueno, nada, gracias por estar y bueno, sigamos, comencemos. Las chicas súper poderosas. Ahí vamos, ahí vamos. Here we go. Pues mira,
Lo primero es agradecer, la verdad, esta oportunidad. Primero porque nos encanta también lo que hacen en Diversa y nos sentimos siempre muy, muy a gusto en esa casa. Y segundo, porque también ha sido una oportunidad para nosotras de reflexionar. Cuando dices, digo, yo agradezco mucho todos estos piropos, pero como decía una tía mía, es que somos como hormiguitas en realidad. Y a la hora de estar también recordando, pues, porque lo que vamos a presentar pues tiene que ver con una trayectoria. Y empezamos en 2014, no, en 1994 y ahora estamos en 2024. Entonces son 30 años de estar trabajando y con una obsesión que es el cambio religioso en esta ciudad, que es nuestra ciudad, Guadalajara. Y entonces pues vamos a hablar de este trabajo de hormiguita que hemos estado haciendo a lo largo de estos 30 años. Y ha sido, Pequeñitas, pero constantes. exacto, creo que la constancia es lo que ahora ustedes ven como súper poderosas, ¿verdad? Entonces, si quieres, vamos empezando. Vamos. Aquí estamos. Ok. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues como vamos a hablar de una trayectoria, pues pensamos titularlo así como intervenciones metodológicas y exactamente más que en los resultados, si vamos a enseñar algunas cosas, ¿no? Es hablar de, pues, cómo fuimos nosotros dando respuesta metodológica a una serie de preguntas que también fueron en cadena. Y una pregunta fue llevando a otra y todavía nos quedan muchas otras preguntas para seguir adelante sobre la cuestión de la ciudad. Abordar tanto la diversidad religiosa como una ciudad, como es Guadalajara, que tiene 5 millones de habitantes, es una ciudad muy extendida, porque no es una ciudad vertical, es una ciudad horizontal, pues realmente ha requerido tenerla que enfrentar con distintas metodologías, con distintos elementos. Y también, como dije, pues ha sido como decimos cuando es método de bola de nieve, podríamos decir que esto también es una metodología de las preguntas, no nada más de la muestra, sino de las preguntas en bola de nieve, en donde siempre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo territorial, lo estadístico, están dialogando constantemente. Entonces, a partir de eso es que pensamos cómo hacer esta presentación y como dije, lo primero es agradecer porque también para nosotros pues es una oportunidad dialógica entre las dos, pero también de mucha reflexión de lo que hemos estado realizando. Entonces, con eso, no sé si Cristina quiere decir algo o comenzamos. Comenzamos porque después vienen las preguntas de su parte. Entonces vamos. Bueno, lo primero que hicimos, y quiero decir esto primero, que aquí están una serie de preguntas. Estas preguntas no es cierto que al inicio nos planteamos todas estas preguntas. Estas son las preguntas que hoy, después de 30 años, quisimos plantearnos para esta presentación y que dejamos otras fuera de la presentación, otras preguntas, incluso otras intervenciones, pero de alguna manera casi ya hecho el trabajo, dijimos cuáles son nuestras preguntas en realidad y bueno, queremos compartir esas preguntas. Lo primero es que en el eje es cuáles son los espacios que están siendo siempre disputados por la diversidad religiosa en una ciudad la ciudad de Guadalajara. Siempre tenemos dos ejes. Uno, que la ciudad es un actor y que la ciudad en sí impone lógicas, impone posibilidades, impone posibilidades incluso de colocación, de pertenencia. O sea, la ciudad no es nada más un territorio que se puede ocupar, sino que tiene sus propias reglas, sus propias lógicas que van a incidir incluso sobre cómo se puede acomodar y actuar la diversidad religiosa. Pero por otro lado, la diversidad religiosa es un factor también de transformación de la ciudad, de los territorios y del espacio público y de la organización urbana. Teniendo estos dos elementos, creo que es con los que hemos estado de alguna manera lidiando o jugando a lo largo de estos años y que nos parece que es una interacción sumamente compleja. Y lo que nos hemos preguntado o lo que vamos a tratar hoy de responder es de qué manera Guadalajara experimenta la recomposición de la deshomogenización del catolicismo hacia la diversificación religiosa del territorio. Cuando hablamos de deshomogenización del catolicismo, estamos hablando en términos también territoriales. Esta ciudad, como ciudad colonial, fundada por españoles,
cuando se fundaba un barrio, se fundaba con una iglesia en el centro, un modelo de plaza, y el modelo parroquial era un modelo que regía el espacio y el territorio. Y el modelo parroquial obviamente concebía que había una población católica homogénea, independientemente de lo que fueran a creer o practicar, pero sí había una traza del territorio desde el inicio en cada barrio de la ciudad. Incluso la mayoría de los barrios de la ciudad tenían nombres de santos y santos pastorales de la organización, y la parroquia fungía como una forma de organización sociopolítica del territorio. La segunda pregunta es cómo las minorías religiosas se están insertando en un espacio que previamente fue diseñado, como dijimos ahorita, y regido por ese modelo parroquial. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? La tercera es, están generando nuevos modelos de identificación, residencialidad y relación con el territorio. ¿Y cuáles son estos modelos? Luego nos preguntamos qué nuevas estrategias de territorialización y visibilización implementan las minorías religiosas, qué nuevas dinámicas y disputas está generando la presencia de la diversidad religiosa en el ámbito urbano. También nos preguntamos si hay patrones específicos o qué tan específicos son de cada congregación o movimiento religioso. Y esto lo vamos a hacer a través de comparación de cartografías, y nos preguntamos o queremos que esas cartografías nos digan si podemos hablar o no de estrategias territoriales diferenciadas. Y por último, la pregunta es, ¿cuál es el impacto de la segmentación económica en la distribución y visibilización de las iglesias? Como dijimos, la ciudad es un actor, y es un actor que también está atrasado por la manera de segmentación económica de la ciudad, en donde ahorita vamos a presentar a grandes rasgos cómo es Guadalajara en términos de esa segmentación. Tenemos un plan de exposición. Primero les vamos a hablar de las encuestas, que fue en realidad nuestro primer trabajo conjunto. Después les vamos a hablar de la cartografía de lugares de culto que realizamos entre 2006 y 2008. Después, sobre la residencialidad y los tipos ideales de territorialización de las comunidades religiosas que realizamos en el 2010. Después les vamos a hablar de una cartografía de movimientos espirituales que en realidad terminamos el mes antepasado. Después vamos a continuar con un trabajo en torno a la competencia visual que se da a través de la monumentalidad de los templos. Después vamos a hablar del registro fotográfico que estuvimos realizando sobre las marcas que disputan la visibilidad de la diversidad en los barrios. Y finalmente, las marcas religiosas, entendidas como formas de colonización de los espacios de inseguridad y de violencia. Entonces son como 7 entradas sobre las que articulamos nuestra exposición. Primero les vamos a hablar de este primer trabajo conjunto que realizamos, que fueron las encuestas. Ya para entonces, tanto René como yo, antes de 1996, trabajábamos por separado y platicábamos de nuestro trabajo de campo, que se refería sobre todo a trabajos de campo etnográficos sobre comunidades religiosas específicas, digamos, estudios de caso, ¿no? Y justamente empezamos a colaborar pensando en utilizar el método cuantitativo de las encuestas para de esta manera crecer nuestra visión sobre la ciudad, rebasar esta visión de estudios de campo que habíamos venido realizando y tener un panorama del proceso de la diversificación religiosa en la ciudad, pero sobre todo de visibilizar la identificación plural que se está dando en la ciudad. Y esto se debe, básicamente, vamos a tocar un piso estadístico importante, a características muy particulares de la adscripción religiosa en nuestro estado, Jalisco. Y aquí les presentamos esta gráfica que nos habla de la pertenencia religiosa en este estado, en donde se encuentra Guadalajara y es su capital, ¿no? Desde 1960 hacia 2020. Y entonces aquí podemos apreciar en un golpe de vista prácticamente el monopolio de la pertenencia religiosa registrada en nuestra ciudad en los años anteriores, 1960, y su evolución a través del tiempo. ¿Querías decir algo? Sí, nada más, algo que aquí es bien importante, y creo que Alejandro ya lo está viendo, es una de las cuestiones que para nosotros era muy importante, era cómo dar cuenta de la diversidad en una sociedad que, si vemos
empezamos en 1990 y teníamos que el 96% de la población de Guadalajara se decía católica en el censo. Entonces, el primer reto fue, nosotros veíamos etnográficamente y en las pláticas y en nuestra propia experiencia en la ciudad que había otras cosas dentro del catolicismo. Entonces, parte de las encuestas lo que tuvieron que ver era cómo descomponer la diversidad y al interior del catolicismo, principalmente. Claro, sobre este piso de pertenencia religiosa homogénea declarada, ¿no? Aprender a distinguir procesos que iban más allá de la definición de la identidad en términos de membresía. Entonces, fue una excelente salida de los estudios de caso, involucrarnos en esta visión a través del método cuantitativo. Entonces, hemos realizado hasta la fecha 3 encuestas con 10 años de diferencia, 1996, 2006 y 2016, y han sido encuestas que, claro, tienen un componente de pertenencia religiosa, pero en realidad la batería se encuentra enfocada en explorar estas formas plurales de identidad que rebasan las formas de identidad basadas en la membresía y se empiezan a conformar como maneras o como lógicas de autoidentificación en términos de creencias, en términos de prácticas, en términos de valores. Y muy específicamente en el tema de valores hemos encontrado que la exploración de los niveles de tolerancia o de pluralismo religioso, sí, de pluralismo religioso son muy importantes, y también los posicionamientos en torno a la moral sexual. Entonces, hemos tenido una cédula que hemos venido aplicando, en broma le decimos la cédula madre, ¿no? Como masa madre. O como célula madre, bueno, esto es una cédula madre, ¿no? Que hemos venido aplicando a lo largo de estos años. Y aquí mostramos las portadas de las publicaciones que a lo largo de este tiempo hemos realizado. Más que presentarles un panorama de lo que hemos encontrado en estos diferentes momentos, quisiéramos más bien centrarnos en cómo esta forma de intervención de tipo cuantitativo nos ha llevado a entender estas formas de autoidentificación y nos ha permitido un poco detectar pautas colectivas del creer y del practicar que resultan objetivables en comportamientos estadísticos. Y de esta manera estamos buscando acercarnos a una trama de relaciones objetivas que dan forma a las disposiciones subjetivas de los modos de creer de los jaliscienses. Entonces, estamos muy contentas de haber, digamos, diseñado esta cédula madre y haberla metido en la licuadora del análisis multivariado, ¿no? En el food processor. Un food processor, que es el análisis de clústeres, ¿no? Y a partir de ahí haber detectado, revolviendo, ¿no? Los datos de 50 variables, eran 20 variables sobre creencia, 17 variables sobre prácticas religiosas, 7 sobre valores, 5 sobre moral sexual y 6 sobre tolerancia, y todos esos aplicados a muestras representativas de población. Específicamente este ejercicio lo hicimos en la encuesta del 2016. 2006. Del 2006. Ajá. Y entonces fue bien interesante ver estos resultados. Queríamos encontrar sujetos, o sea, ya no queríamos encontrar, siempre leíamos, y no vamos a presentar eso, están en los libros, ¿no? Pero siempre leíamos los resultados estadísticos, ¿no? Pero lo que queríamos con este ejercicio era ver si realmente había una consistencia que pudiéramos nosotros detectar sujetos. Y para eso hicimos este ejercicio. Y fue obviamente un ejercicio de mucha prueba, error, de moldearlo como si fuera, haz de cuenta, unas ollas de cerámica, que hubo que afinar mucho para encontrar y establecer la consistencia entre los datos. Claro, tuvimos el apoyo de Yasodhara Silva, nosotros no podríamos haberlo hecho porque ella sí es buenísima en términos estadísticos y de hecho ella siempre nos acompañó en el diseño de las muestras de las encuestas. Y bueno, con esto, ¿no?
estos fueron los resultados. Hay que- como... sí, a través, queríamos ver exactamente qué significa no nada más decir, la gente practica esto, o hay un porcentaje que va y toma la energía el día del equinoccio. No, o sea, el que toma la energía coincide con que tiene una manera también de colocarse en la moral sexual, que tiene una cosmovisión incluso de cómo explicar quién tiene éxito y fracaso en la vida. O sea, y encontramos que sí lo había. existe. Claro, porque acá un poco la idea es, a ver, si nos salimos de simplemente explorar las formas de pertenencia, la imagen que se nos venía, y varias veces lo comentamos, la imagen que se nos venía a la cabeza era la del estallamiento de las identidades, ¿no? Pero lo que nosotros quisimos encontrar fue que hay pautas colectivas del creer y del practicar, ¿no? En este estallamiento de las identidades cuando vamos más allá de su exploración a través de las pertenencias, cuando dejan de estar entendidas como contenidas por las pertenencias religiosas, ¿no? Entonces, tú usas la metáfora de la cerámica y a mí también se me ocurre que el análisis multivariado que realizamos es como una especie, si lo pudiéramos representar visualmente. Claro, cuando tú haces una gráfica de un análisis bivariado, tienes el eje de las X y tienes el eje de las Y, ¿no? Pero cuando tú haces un análisis multivariado, en realidad tienes múltiples ejes, ¿no? Que entonces es muy difícil de representar, pero se conforman, visualmente incluso, se conforman cúmulos, ¿no? Con los datos de esas personas que nos ofrecieron su información y entonces a través de esos cúmulos uno los caracteriza justamente como clústeres o como aglomerados, ¿no? Aglomerados. Uno contribuye con su propia experiencia, digamos, de trabajo etnográfico a caracterizar esos cúmulos que no parecen solo comportamiento estadístico, nosotros podíamos bautizarlo, ¿no? Y lo bautizamos de esta manera, ¿no? Por una parte, tenemos a un conjunto muy importante, el más importante en la ciudad, como una forma de autoidentificación religiosa, que es la del católico inclusivo, y es la forma de PAI que está coloreada con naranja, ¿no? Esta es la más importante. Inclusivo quería decir que era un católico que tomaba elementos de otras tradiciones religiosas o incluso o seculares, que no era únicamente trato de ser un católico y me llevo por los lineamientos católicos, sino Claro. que era bastante libre de retomar. Y dentro de ese católico inclusivo encontramos dos grupos que eran diferenciados entre sí. Los católicos populares, Los más importantes. que era el 78%, que asistían a limpias, asistían a una serie de prácticas, sobre todo también altar doméstico, peregrinaciones, pero que también eran muy tradicionales en cuestiones morales, y el católico New Ager, que era distinto del católico popular, aun cuando los dos que incluían elementos que no eran parte, digamos, de lo que planteaba, ofrecía la institución. Claro. También encontramos otro cúmulo menos importante de católico nominal, es decir, que solo se denomina católico, pero no hay una correspondencia de su pertenencia con las otras dimensiones de su identidad. El católico tradicional tampoco resultó demasiado importante. El muy importante resultó el católico que denominamos católico conservador, que es el PAI de color azul con el 33% de la pertenencia en la muestra. Y finalmente un grupo importante del 15% de indiferentes sin iglesia. Entonces, nosotros vimos estos cúmulos en los comportamientos estadísticos, los bautizamos, ¿no? Y después lo que fue súper genial fue que en la siguiente encuesta, en el 2016, se nos ocurrió utilizar estas formas de autoidentificación como categorías de respuesta, ¿no? Para que la propia gente iba a optar por identificarse en la cédula de 2016, lo hicieran. Y nos encantó porque haciendo después el análisis de los datos estadísticos de 2016, la propia autoadscripción declarada de la persona resultaba con un poder predictivo impresionante sobre las otras dimensiones de lo religioso, ¿no? El creer, el practicar,
los valores, la moral sexual, ¿no? Claro que para la escala nacional el catolicismo no era tan fuerte como si lo era para la ciudad de Guadalajara, como adscripción. Y entonces también se incluyó que pudiera ser evangélico a mi manera, o sea, Exacto, otro tipo de exactamente. categorías que incluyeran a otras minorías religiosas. Y entonces estuvo genial porque lo que ensayamos de alguna forma en Guadalajara lo pudimos llevar a Encreer, ¿no? Entonces ya quedó como muy consolidado para nosotros con una base muy importante, una base empírica muy importante, explorada a nivel estadística aquí en Guadalajara, sobre este enfoque de la autoidentificación religiosa y ya llevada a una muestra nacional. Nomás ¿no? decir, aquí no lo vamos a presentar por cuestión de tiempo, pero obviamente también había consistencia en grupos de edad, en Elementos de de escolaridad, escolaridad, exacto, socioeconómicos. socioeconómicos, también ahí Claro, claro. se veía exactamente, ¿no? La coherencia. Ujú. Muy bien. Bueno, el segundo cuestión que realizamos, la tarea, fue recorrer, registrar y mapear los lugares de culto, primero no católicos y católicos, y con eso armar una cartografía. Este trabajo pues se publicó en una ciudad donde habitan muchos dioses, Cartografía Religiosa de Guadalajara. Yo siempre he dicho que fue un trabajo resultado de la inconsciencia, porque en realidad cuando empezamos no sabíamos realmente a lo que nos estábamos enfrentando y ¿qué significaba realmente eso de recorrer una ciudad del tamaño y dimensiones de Guadalajara? Tampoco teníamos una idea de que mientras visitábamos un templo podía ser que al mes ya no estuviera ese lugar de culto ahí y de exactamente como ese dinamismo impresionante que presentaban los lugares de culto. Entonces llegábamos, lo veíamos, tomábamos la ficha, la foto y podíamos volver en 2 meses y ya no estaba, se había mudado o donde no había aparecido otro. Y digamos que este dinamismo tampoco lo teníamos calculado, pensábamos que era algo como mucho más fijo, más fácil hasta que pusimos un límite y dijimos, hasta aquí llegamos y lo que se siga moviendo, pues esto nos dará una perspectiva, nada más hay que decir. ¿Qué hicimos para este ejercicio? Bueno, lo primero fue, como las manecillas del reloj, partimos del centro y seguimos así por toda la ciudad, los 4 municipios en la zona metropolitana de Guadalajara, recorriendo lo que nosotros llamamos AGEPS, que es la unidad mínima donde se realiza una encuesta que está medida en tiempo, no en kilómetros, sino en media jornada, o sea, De un encuestador. de un encuestador. Y eso era la medida diaria. Y era un recorrido por toda la ciudad, cuadra por cuadra, preguntando en los establecimientos, en las tienditas, aquí hay tortillerías, que son lugares públicos donde la gente se reúne, y preguntando dónde sabe usted que se reúne gente a celebrar algo religioso, sin saber de qué tipo. O sea, era así la pregunta. Cada quien tenía que hacer un registro fotográfico del inmueble exterior y después interior, una entrevista con el encargado para conocer los elementos más generales de la historia y de las actividades que tenía ese lugar de culto. Y después que vamos a presentar algún elemento de los resultados, decidimos hacer con la base de datos de este censo un estudio de residencialidad, una encuesta. Bueno, aquí nada más yo presentamos este mapa porque al principio dijimos que la ciudad es también un actor. Y para nosotros, a ver, tener un mapa no es nomás, o sobre el cual vamos a analizar una cartografía, tenemos que tomar una serie de decisiones. O sea, ¿qué nos sirve realmente para entender? Tenemos miles de calles, miles de avenidas, arterias, pero no todas nos sirven para explicar realmente cómo se da la distribución en la ciudad. Y lo primero que nosotros marcamos, pues, fue la calzada de Independencia, que en Guadalajara es una calzada que divide a la ciudad de oriente a poniente y que antes era un río y que, digamos, es la línea de segmentación
primero de españoles a indios, después clasista, después moral, porque incluso a partir de ahí empezaba la zona roja y era el lugar en donde se escondía, digamos, la hipocresía de la doble moral tapatía. Y bueno, ahí tengo incluso un capítulo sobre lo que se ha significado la calzada de Independencia, y este era un eje para nosotros sumamente importante para detectar si la distribución estaba al oriente o al poniente, porque esta ciudad de Guadalajara se dividía y se ha dividido históricamente, como he dicho, clasista, racial, moral, cultural, urbanísticamente de oriente a poniente. Entonces, este era un elemento muy importante. Otro, obviamente, es la zona del centro, porque en términos de visibilidad tiene un impacto muy importante y sobre todo lo tuvo al inicio, a principios del siglo XX. Todos los católicos y las minorías religiosas tenían que estar en el centro. Ya no lo tiene igual. Y los otros, pues, son ejes periféricos que también, de alguna manera, marcan el adentro y el afuera de la ciudad. Y esto, obviamente, crea patrones de posibilidades de acceso de las minorías religiosas, de hegemonía en donde se van colocando, pero también nos muestran también las propias estrategias de algunas denominaciones que claramente se puede ver que a través de cómo van colocándose en el espacio, se va también viendo que también existen sus propias estrategias, digamos, dentro de una ciudad que tampoco es que te dé todas las oportunidades de dónde ubicarte. Ok, en este mapa, que es el mapa comparativo, los puntos, las cruces rojas son las iglesias católicas, los circulitos azules son los lugares de culto no católicos que detectamos hasta el 2007 en el área, en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros podemos ver lo que les estoy diciendo en una mirada muy general. Vemos que en el centro hay una acumulación de templos católicos y muy pocos de tipo cristiano evangélico. En cambio, si nos vemos hacia las periferias, encontramos que ahí hay mucho más posicionamiento de los no católicos que de las iglesias católicas. También, si nosotros vemos el eje de la calzada de Independencia, pues vamos a ver que hacia el poniente hay mucha más presencia de estas iglesias, templos, de las iglesias no católicas, y al revés, hacia el poniente, que es la parte también, digamos, más pudiente de la ciudad, vamos a encontrar más presencia de iglesias católicas. Fue muy importante también este mapa verlo, porque si se acuerdan, la primera gráfica mostraba, o sea, que cuando estábamos hablando de minorías, eran minorías minoritarísimas, ¿no? O sea, del 97%, aquí ya pongan que estamos en el 94% de católicos en Guadalajara, pero lo que estamos viendo a nivel de colocación o de ubicación de centros de culto, aún sabiendo que no son más pequeños que otros, que no todos abren todos los días, o sea, aún sabiendo eso, pues no nos refleja la misma realidad que nos reflejaban las estadísticas. Esta es una realidad que nos muestra realmente de diversidad, donde hay una disputa por el espacio, mientras que en las estadísticas nos hubiéramos podido conformar con pensar que Guadalajara, como se ha dicho, es una sociedad inminentemente católica y no hay más. Sí. Bueno, la otra es, tuvimos la posibilidad, las cartografías, porque hacíamos esas encuestas y podíamos ver cuándo habían empezado cada lugar de culto y poder llegar a una progresión en el tiempo. Y bueno, pues también aquí tenemos lo que fue el crecimiento, y se ve específicamente como a partir de la década de los 70 empieza realmente a haber, y de los 60 menos, un crecimiento, pero ya en la década del 2000 el crecimiento de templos no católicos pues es un boom que antes no existía en la ciudad. Y pues esto sí nos va mostrando también esta presencia que sí muestra un cambio religioso en la ciudad de Guadalajara.
Ese es el mapa que hicimos como mapa resultado del vaciamiento de todas las iglesias. Es un poco difícil, pero podríamos ubicar, por ejemplo, bueno, las protestantes históricas están conformadas por varias congregaciones, no es una, ¿no? Pero vemos que sí tiene más presencia en el poniente, no únicamente en el oriente, pero por ejemplo, únicamente quisiera que viéramos la luz del mundo. Después tenemos un mapa sobre eso. Bueno, rapidísimamente es el color azul turquesa y vamos a ver cómo siempre está fuera del periférico y en la zona poniente. Nunca lo vamos a encontrar dentro de la zona pudiente de la ciudad. Y bueno, esto para nosotros la lectura de este mapa, que no nos vamos a detener ahorita en él, nos daba muchísimas pautas para poder entender de qué manera la ciudad ejercía de alguna manera también su expulsión o su recepción, pero también de qué manera las propias iglesias implementaban también territorios estratégicos de colocación. Claro, y además esto fue así como que un paz, ¿no? Creo que nunca nos habíamos dado cuenta de la diversidad hasta que no peinamos los templos de la ciudad, ¿no? Esto fue muy impactante. Una clave de lectura para nosotras también muy valiosa de este ejercicio fue empalmar la ubicación de los templos no católicos con el mapa de la marginalidad urbana, ¿no? En donde a mayor marginalidad hay un más intenso color, ¿no? Que termina en el color café, y a menor marginalidad hay un color amarillo paja, ¿no? Entonces, aquí podemos ver más claramente estos elementos que René ha comentado, ¿no? Si nosotros enfocamos nuestra vista al color paja, a las zonas de color paja, vemos que realmente hay poquísimos lugares de culto no católicos en la ciudad y se encuentra además esa zona color paja concentrada en la margen izquierda del río, ¿no? Entonces, este mapa de marginalidad fue una clave de lectura también importantísima para nosotros. Otro hallazgo que nos conmovió mucho es que donde hay una mayor intensidad en la competencia religiosa es donde hay ciertamente una marginalidad alta, pero no muy alta. Pensemos en la franja color rojo escarlata, ¿no? En donde ahí vemos una concentración de diversidad religiosa verdaderamente impresionante. Pero ahora veamos la franja color café oscuro o chedrón. Y en estas zonas, pues prácticamente no hay templos. Es el lugar en donde apenas no hay equipamiento urbano, donde la ciudad se está haciendo y hacíamos la muy amarga referencia que a esas zonas de la ciudad ni Dios llega, ¿no? En el sentido de que hay este vacío tremendo en las condiciones de peor marginalidad en la ciudad, ¿no? Bueno, a partir de este ejercicio de ubicación de lugares de culto, decidimos realizar una encuesta que profundizara, digamos, en la residencialidad de la gente que se adscribía o practicaba esos lugares de culto, y a partir de esa encuesta nosotros planteamos la existencia de tipos ideales de territorialización religiosa, ¿no? Entonces, con esta encuesta de residencialidad, lo que nosotros quisimos fue tratar de entender cómo se relaciona la identidad entendida como modo de pertenecer con el espacio medido a través de la ubicación de centros de culto, con la generación de un territorio o espacio apropiado y un determinado estilo de gestión, ¿no? Entonces ahí hicimos una encuesta de cerca de 2,000 cuestionarios en 29 centros de culto que ya teníamos ubicados, teníamos el mejor muestreo, ¿no? Posible, porque lo hicimos a partir de un censo de lugares de culto, ¿no? Y entonces ahí entrevistamos a la gente que salía del servicio religioso y les hicimos una serie de preguntas y nos dimos cuenta un poco de en dónde vivían, las distancias de su centro de culto, los medios de transporte y si se sentían que vivían cerca o no de la comunidad religiosa, ¿no? Esto tenía que ver un poco, nomás recordando, Ajá. para nosotros también toda la incursión con geógrafos era novedosa. O sea, no somos geógrafos, ¿no? Pero nos apoyaban geógrafos y los geógrafos rápidos decían, ah, sí, 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 entonces si el templo mide tanto, si tiene tal aforo, entonces hagamos que su eje de influencia es un territorio que mide tantos kilómetros y tal. Y nosotros decíamos, no estamos seguros de que así funcione. Entonces decidimos, vamos a ver si es cierto que así funciona, porque se estaban pensando otra vez que funcionaban como si fuera la parroquia, dentro de
la influencia de un territorio que ya está ahí, pero le queríamos poner a prueba que sí fuera así. Y lo que vimos es exactamente que para nada funcionan así. Claro, entonces aventamos el análisis a base de buffers, ¿no? Ujú. Y con esta encuesta de residencialidad pudimos descubrir estos 4 tipos ideales, ¿no? Entonces, claro que las parroquias católicas siguen funcionando en esa lógica territorial y de residencialidad concentrada y son un territorio religiosamente homogéneo que funciona en torno a un centro religioso, su templo, ¿no? Pero ese modelo no se aplica a las demás iglesias, Solo a a la luz del mundo. que aquí es el mapa que justo estabas pensando, ¿no? Entonces aquí vemos la ubicación de los lugares de culto de la luz del mundo y recordando estas claves de lectura que comentaba René, podemos ver cómo están claramente concentradas en la margen derecha de la ciudad, en el oriente de la ciudad, las zonas más desfavorecidas, y después en la zona extraperiférica de manera dispersa, ¿no? Entonces, este mapa me encanta porque creo que hace una representación muy clara como de un efecto splash, ¿no? En donde las minorías religiosas se ubican, ¿no? Al margen y dispersas del centro de la ciudad y en este caso claramente concentradas en uno de los márgenes. Y aquí sí nos queda claro que funcionan como un sistema parroquial en el sentido de que piensa en el territorio como áreas de pertenencia religiosa homogénea en torno a un templo, ¿no? Pero no es así para otras iglesias como por ejemplo Testigos de Jehová o Mormones, ¿no? En donde se ve claramente cómo los lugares de culto se encuentran lejos del centro de la ciudad, se encuentran todo a lo largo, esparcidos por toda la ciudad, predominantemente en las zonas extraperiféricas, pero al mismo tiempo uno ve una planeación misional, ¿no? Hay una especie de hegemonía territorial en el sentido de hacerse cargo que sus templos no funcionan como parroquias, pero que sí el territorio de la ciudad necesita planificación y que la ubicación de los centros de culto van a estar estratégicamente ubicadas para lograr acceso a una gran cantidad de personas. E incluso sabemos que trabajan con la lógica de adscribir a los creyentes a templos que se encuentren más cerca del lugar de culto. Aunque aquí era muy importante porque, por ejemplo, las estacas sí funcionan a nivel de barrio, pero los templos están colocados sobre todo en las grandes avenidas. Y eso también daba una nueva visibilidad, muy distinta a la idea de estar en el centro de la ciudad, sino ahora en las principales arterias de la ciudad. Claro. Nos encontramos con otro tipo de splash. Y aquí antes de ver el mapa, me gustaría que vieran la fotografía que está del lado izquierdo. Este es el tipo de templo que aquí cartografiamos, ¿no? Son templos que no son lugares especializados, no están necesariamente santificados o consagrados. En el día puede ser un taller mecánico o puede ser una peluquería, puede ser la casa de alguien y el domingo funcionar incluso encontrábamos carpas como de circo que se montaban y desmontaban y empezamos a ver pues que la idea también del templo se cambiaba. Claro, ¿no? La idea del templo cambia y la idea también de la pertenencia al templo en relación con el territorio cambia notablemente. La gente no se piensa como una comunidad que vive junta, se imagina más bien como parte de una comunidad cristiana. Hay una vivencia muy emotiva de esa pertenencia, pero no hay una lógica territorial, digamos, muchísimo menos de planeación, ¿no? Además son iglesias pequeñas. Y se encuentran, insisto, son el splash del splash, ¿no? O sea, ¿no? Dispersos por completo y no hay una lógica misional territorial. Finalmente, el otro tipo ideal que encontramos, muy extremo, es de quien asume por completo la segmentación del territorio en la ciudad, piensa en la existencia de una territorialidad completamente dispersa, ¿no? E incluso tiene consideraciones acerca de quien atiende al culto no necesariamente comparte esa pertenencia religiosa, sino que pueden existir formas de multipertenencia religiosa y muy claramente lo vemos con el caso de Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios, ubicada muy estratégicamente en grandes avenidas, de manera que son muy visibles y pueden acudir las personas sin necesariamente desarrollar un sentido de pertenencia total y menos de conjuntarla con su lugar de residencia. Sí, nos llamó mucho la atención que mientras en las otras sitios donde hacíamos la encuesta, la mayoría sí se sentía parte de o deseaba ser parte
de esa iglesia, de esa comunidad. Aquí decían, vengo ocasionalmente o vengo los miércoles, porque es el día de los los exorcismos. exorcismos, pero no había, digamos, un compromiso de pertenencia de membresía. Exactamente, muy diferente. Bueno, Bueno, vamos a ir y más rápido. nos tenemos que ir más rápido porque vemos que está pasando el tiempo rapidísimo. René y yo habíamos trabajado durante mucho tiempo de manera paralela a estos ejercicios con el seguimiento de grupos y movimientos espirituales que no necesariamente tienen un templo ni se piensan a sí mismos necesariamente como religiones, ¿no? Sino mucho más como formas de exploración espiritual. Y recientemente nos dimos cuenta, mientras hacíamos un trabajo colectivo con varias personas para dar cuenta de esta multiplicidad de expresiones de esas formas de espiritualidad heterodoxa en Guadalajara, que no habíamos aplicado la lógica cartográfica, ¿no? Y cuando nos lanzamos entonces a aplicar la lógica cartográfica también a estas formas de pertenencia religiosa, pues ya existía Google. Entonces fuimos felices porque fue otra forma de trabajar por completo, ¿no? Que le dio además un lugar muy específico al trabajo de campo también, pero que nos damos cuenta que ahora hay otra manera de recorrer los territorios, ¿no? Y estos fueron algunos resultados. Por una parte, aquí vemos la representación de en dónde se encuentran las tiendas esotéricas en Guadalajara, y esta fue una producción directa de Google, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo se encuentran concentradas en el centro de la ciudad. Y Que corresponde con el trabajo etnográfico que hizo Manuel Mora. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces aquí se venden insumos de todo tipo para prácticas personales, también muy arraigadas, digamos, en una forma esotérica popular, ¿no? Y entonces aquí se encuentran libros, insumos de velas, y, ¿no? Y estas tiendas esotéricas tienen este patrón. Contraste, por ejemplo, el patrón de los lugares, los establecimientos de yoga, fitness y wellness, ¿no? Y recuerden ahora las claves de lectura que comentaba René de la ciudad, y reconozcamos cómo todo se encuentra concentrado en la margen izquierda de la ciudad, nuevamente, ¿no? Entonces, otro tipo de espiritualidad oriental concentrada en esas capas de ingreso medio y medio alto en la ciudad. Y bueno, este es un mapa, sería como el mapa madre de todos los lugares de culto que hemos encontrado a lo largo del tiempo, de los grupos espirituales, de prácticas espirituales. Claro, y bueno, y vemos que esto es un hervidero. Y que también, obviamente, muestra su presencia y la diversidad que tiene en Guadalajara. Claro. ¿No? Que Claro. muchas veces queda invisibilizada a través de la membresía. Claro. Pero se nos ocurrió, y en colaboración con Aldo Arias Llerena, que explora lugares de práctica de la neomexicanidad, hicimos este mapa, y entonces nos encontramos que los lugares en donde se practica esta espiritualidad utópica de raíces indígenas y de búsqueda de contacto con la naturaleza sale de la ciudad. Entonces amamos este mapa porque justo tuvimos que salirnos de la cartografía urbana. Esta es la zona que habíamos venido mapeando en los mapas que les mostramos anteriormente, y en realidad estos lugares se encuentran dispersos en torno al área urbana. Aquí se encuentra el estado de Jalisco y vemos cómo salen de esta área porque justamente se van hacia poder practicar una nueva forma de contacto con la naturaleza. Y pues obviamente no fue obtenido por Google, ¿no? Sino básicamente por la exploración de trabajo. Que son gente de la ciudad que exactamente busca salir de la ciudad para encontrar un nuevo contacto con la espiritualidad de la naturaleza, y funda estos lugares de encuentro y de ritual fuera de la ciudad de Guadalajara. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a mostrarles algo del trabajo de registro fotográfico, pero me gustaría preguntar, ¿cómo andamos de tiempo? Juan, vos tenés la referencia más específica técnica. No, venimos bien, todavía tenemos margen. Ya, ok. Pues Sí, vámonos rápido. ¿Perdón? Pero decides cuánto más o menos. no, por eso unos para 15 que minutos más, ¿les Ok. parece bien? Así Bien. tenemos un poco de tiempo para preguntas antes de que Sí. nos cierren el canal. Pero Igual está vamos- todo interesantísimo, así que sigan tranquilas, pero son unos 15 minutos. Vamos a platicar de fotos ahora. Bueno, en realidad yo vi la presentación de Emerson.
Y la verdad quise hacer esto un poco dando respuesta a una pregunta que le hicieron a Emerson, que si esto ocurría en México, y él dijo que no. No, yo creo que sí ocurre y quiero presentar cómo es que ocurre el efecto sangiminiano a través también de la presencia de grandes templos, también colocados no solamente por lo católico, bueno, y también desde lo católico, y esta cuestión de la monumentalidad. La monumentalidad aquí en Guadalajara sí se da en la arquitectura de los templos. No se da en otro tipo de esculturas o de otro tipo de monumentos, pero sí en la estructura de los templos. Y obviamente tiene que ver con la colocación. Aquí está la foto de la Catedral de Guadalajara. Fue fundada en 1561 junto con la ciudad. Está en el mero centro de la ciudad y es un ícono de la ciudad. O sea, estas torres, o sea, es así como ponen las torres y se sabe que es Guadalajara. Y si hay una marcha, la que sea, y más si son marchas disidentes, todas las marchas disidentes buscarán tomar y captar esa foto con su símbolo disidente, con la bandera arcoíris o con las mantas feministas o lo que sea, con las torres de la catedral de atrás. Y finalmente es un ícono. Este lugar nadie más lo puede ocupar ni cercanamente. O sea, es el territorio, ¿sí?, fundacional de la Iglesia Católica. No obstante, Guadalajara es el lugar desde el cual se organizó la Guerra Cristera. Y aquí surgió esa guerra de defensa de los católicos en 1926 hasta 1929, que es una terrible guerra de defensa de la fe, y para que no se olvidara, frente al gobierno secular, que en Guadalajara y en esta región seguía teniendo vigencia la idea de Cristo Rey como el que iba a mandar sobre las leyes, decidieron, fuera de toda proporción del tiempo, construir con un neogótico tardío y exagerado el templo expiatorio. Pero este se empezó a construir en 1879 y terminó de construirse hasta 1972. Esta fue una obra que, como explica Martín Checa, es un analista, arquitecto, y habla exactamente de qué significaron estas arquitecturas neogóticas en las ciudades que exactamente eran cunas de la guerra cristera o de este sentimiento cristero, y cómo tenía realmente también una importancia en la visibilidad de decir, aquí reina Dios y no las leyes seculares. Y bueno, es una iglesia que mide casi igual que catedral, 65 metros, y que eran las dos más grandes de la ciudad. Ay, aquí está. Pero en 1992, la Iglesia de la Luz del Mundo, que como dijimos está al oriente de la ciudad, construyó esta iglesia que ellos presumen que es la iglesia más grande de América Latina. Y es realmente altísima, o sea, mide 83 metros de altura. Si dijimos que las otras medían 65, 83 metros de altura es muy alta, pero claro, solamente es vista desde el oriente. No se puede ver desde otro lugar. Es decir, es la conquista del oriente de la ciudad, y en sus dimensiones es enorme. Tiene un aforo para 12,000 personas sentadas y 20,000 personas paradas. No había habido en Guadalajara un templo con grandes dimensiones. También está el templo de los mormones, que es un estilo moderno pináculo que es muy grande en su extensión, es casi 1 hectárea, y posteriormente, a raíz de la Luz del Mundo, que sí era como decir, como Guadalajara va a ser también sede de la Luz del Mundo, y que tengan y incluso promuevan la visita turística hacia el Templo de la Luz del Mundo, y decidieron construir el Santuario de los Mártires, que todavía no está terminado, empezó en 2017, pero arriba de un cerro, para que pueda ser visto desde arriba, y tiene igual un aforo para 12,000 personas. Este templo, porque es una locura, en realidad, en términos de presupuesto, y además no hay nada alrededor. O sea, no es que haya colonias, se supone que es un centro de peregrinaje, pero en realidad es visitado una vez al año, o sea, no tiene realmente un aforo
para lo que fue creado y admite hasta 12,000 personas. Pero muestra también esta competencia que se ha venido dando, tanto antiguamente por la cuestión secular como actualmente con la diversidad religiosa. Exactamente. Bueno, el punto 6 de nuestra exposición tiene que ver nuevamente con registros fotográficos, pero este es un registro fotográfico que nos instrumentamos a la par del levantamiento de la encuesta de 2016, que estábamos reaplicando la cédula madre, ¿verdad? La célula madre. Y entonces en esta ocasión acompañamos a los equipos que realizaron el levantamiento y esto nos enfrentó justamente a la experiencia de la ciudad. Y les vamos a platicar de esta experiencia porque fue metodológicamente para nosotros muy importante. En este mapa se ubican los lugares de levantamiento, los puntos de muestreo que resultaron del funcionamiento de un algoritmo justamente para crear una muestra representativa de población abarcando todos los niveles socioeconómicos en la ciudad. Y entonces este algoritmo nos marcó que teníamos que ir a estos sitios a hacer el algoritmo, ¿no? Perdón, hacer el levantamiento. Y entonces acudimos a estos lugares, son lugares por los cuales nosotros nunca transitamos en nuestros itinerarios normales de la ciudad, y entonces esto nos enfrentó a una inmersión de nuevo tipo, ¿no? Y quisimos traer a colación para hablarles de esta experiencia, de este pequeño textito, este pequeño párrafo escrito por Denzin y Lincoln a propósito de cómo los investigadores en realidad somos un estilo hágalo usted mismo, ¿no? Y lo voy a leer. Constituimos, de hecho, los investigadores bricoleurs, tejedores que ensamblamos muchas técnicas investigativas y formas de trabajo propias de naturalistas, periodistas, críticos sociales, cineastas, combinadas a la manera del hágalo usted mismo y con las que buscamos sumar nuevas herramientas, métodos y técnicas de representación a un rompecabezas de múltiples dimensiones, movidos por la complejidad del objeto que perseguimos, ¿no? En este caso, la ciudad. Nuestro resultado es un bricolaje que excede con mucho los recursos clásicos de nuestras disciplinas. No es un canon, es una construcción emergente que es a la vez práctica, estratégica y autorreflexiva. Cuando nosotros leímos esto, dijimos, esta es nuestra foto, ¿no? Así es como trabajamos y así nos sentíamos experimentando el territorio en lugares que, como digo, eran lugares de muestreo para levantamiento de una encuesta y que sin embargo estábamos experimentando el lugar como territorio, como lugar etnográfico, ¿no? Entonces aquí ocurrió un punto de inflexión metodológica importante en donde pensamos los puntos de aplicación de la encuesta en lugar de locaciones aleatorias, como no lugares, los pensamos como lugares etnográficos, ¿no? Y entonces aquí pudimos percibir una intensa disputa por el territorio y paisajes contrastantes, no elegidos, nos permitieron una mirada muy distinta de nuestra propia ciudad, ¿no? Y bueno, pasamos a los ejemplos. Aquí está. Bueno, lo que fuimos encontrando es que había mucha iconografía católica en las calles. Hablamos como espacios seculares, pero son las calles, ¿no? Las bardas, las esquinas, había altares, había pintas junto con el graffiti y pues quisimos saber qué significaban. Mientras nosotros estábamos siempre haciendo nuestro trabajo, pues no había una cuestión que competíamos, o más bien nos vimos que estábamos como a la par de las visitas de los misioneros. Incluso en algunos nos decían, no, ni me pregunten, soy católico. No, no es que no venimos a preguntar, no venimos a hacer misiones, pero llegábamos nosotros y venían los misioneros atrás, porque era el fin de semana, ¿no? Y también fuimos encontrando, pues, que había muchos elementos, digamos, colocados en distintos lugares, como incluso aquí en la Atalaya, en un puesto de tortas ahogadas, que es la comida típica de Guadalajara, pero que además no era casualidad que las dejaban en las mesas, ¿no? Como para que fueran realmente visibles. En muchísimas de las casas se encontraban, como ven aquí, incluso no es una, son varias calcomanías, sobre este hogar es católico y no se acepta propaganda
protestante. Y esto lo veíamos en muchas casas y pues también nos hablaba de la intensidad del trabajo misionero. Pero también encontrábamos una casa contra otra o un espacio contra otro que presentaba también distinta información, como una especie de competencia. Entonces, Ajá. aquí vemos una iglesia adventista que se opone a la práctica de los altares de muertos y vemos que justamente los vecinos católicos colocaron enfrente de la iglesia adventista este altar de muertos como una afirmación de la propia resistencia católica en el territorio que se vive como invadido. Bueno, también la visibilidad no siempre es visibilidad. A veces sí hay letreros en edificios que antes eran una fábrica, ¿no? Como es este, pero también en este decimos, pues no hay ningún elemento que nos diga que es realmente un lugar de culto evangélico, pero sí porque había una bocina gigante y el sonido también juega en la visibilidad, la auditibilidad es también un elemento que juega en la presencia de hacerse presentes. Claro, claro. Esta es muy interesante, la voy a explicar porque esta era una colonia que está rodeada de colonias que son parte de la luz del mundo y es una colonia que es católica, pero está rodeada de otras colonias donde ya hay más de 15 lugares de culto no católicos. Ocurrió algo que ha estado ocurriendo en distintos lugares y yo primero dije, qué raro, ¿eso era eso? ¿Era un ostión? Pues no, es la hostia sangrante. Y como estrategia digamos, de reafirmación del catolicismo, pues surgió este mito que no fue aceptado por la diócesis de Guadalajara, de la aparición de que empezó a sangrar la hostia. Después lo vi en otras parroquias e incluso en otros poblados, pero parece ser una estrategia del catolicismo de generar esta idea del milagro y en cada casa había esta lona del milagro de la Eucaristía. Y pues me pareció muy interesante ver cómo estaba haciendo como una especie de táctica para enfrentar donde más es criticada la Iglesia Católica en la cuestión de la transustanciación de la comunión, de la hostia, un elemento que están implementando. Bueno, aquí vemos bardas pintadas y utilizadas como formas de estrategia misionera, ¿no? E incluso vemos estilos grafiteros, ¿no? De hacer, ay, perdón, estilos grafiteros de lanzar este mensaje evangelístico, retomando esta forma estética de expresión de colectividades juveniles emergentes, ¿no? Y entonces aquí vemos como Barrios Unidos en Cristo, este grupo católico, ¿no? Copia, digamos, esa misma estrategia de presencia en la ciudad con finalidades evangélicas, ¿no? Después nos encontramos también en zonas de clase media, media alta, un estilo, digamos, de identificación de los espacios como religiosamente marcados, pero no se daban estas muestras propiamente en el espacio público o probablemente en la calle, sino más bien en las zonas umbral que se generan en los edificios de departamentos, ¿no? Y eran estas zonas umbral entre lo público y lo privado que aparecían religiosamente marcadas por formas de espiritualidad en su mayor caso entre New Age y neoindígenas, ¿no? Entonces aquí registramos estos dos casos exactamente en el mismo sentido, ¿no? Y pues más rápido me voy a ir. Esta es una parte que yo he estado trabajando en años más recientes y es las marcas religiosas que, como decía Hugo José Suárez, pues no están ahí nomás porque no más. Hay que preguntarnos por qué están ahí. Y una vez presenté en Cutonalá este trabajo y uno de los jóvenes dijo, sí, mi mamá dice que ahí donde hay más muertos y desaparecidos hay más vírgenes. El uso de la colocación de altares, capillas o imágenes de los santos, San Judas Tadeo en específico, la Virgen de Guadalupe, se da frecuentemente en los lugares más vandalizados en la ciudad. Y aparece, no lo voy a presentar porque quisiéramos llegar a las conclusiones, pero la colocación de estos lugares sí tienen un efecto performativo
del territorio a través del acto icónico en la ciudad. Lugares que antes eran lugares de nadie se convierten en lugares donde la gente se siente más segura, donde se ilumina con un foquito, puede estar en un periférico, puede estar en un puente peatonal, puede estar al lado de la vía del tren, que actualmente en México, como saben, pasa la Bestia y es un lugar peligroso, puede estar en los lugares también identificando en los lugares donde fueron asesinados varios de los jóvenes en pugnas de pandillas y se instrumentan, se colocan como cenotafios o en lugares de paso donde varias veces había asaltos o se violaban a mujeres y resulta ser una táctica de alguna manera para consagrar y que sea respetado ese espacio y crear como un espacio, digamos, yo le digo, aquí jugábamos a la traes cuando éramos niños y decíamos tapona, y cuando era tapona, si te tocaban, pues no pasaba nada. Pues se convierte en algo similar, tapona, o sea, en la ciudad, ¿no? Una estrategia, una táctica, digamos, de la población que instrumenta en la colocación de estas imágenes de devoción para generar y liberar espacios más seguros dentro de la inseguridad. Bueno, y pasamos a nuestras reflexiones finales que tienen que ver con estas preguntas y que justamente les comentábamos, ¿no? Que al reconstruir este territorio para la finalidad de esta presentación, pues nos dimos cuenta que han estado atravesando nuestro trabajo a lo largo del tiempo y estas reflexiones finales tienen entonces que ver con nuestras respuestas a las preguntas iniciales, ¿no? La expansión de la ciudad, la diversificación de los actores religiosos transforma los territorios ordenados por la organización parroquial católica basada en la homogeneidad creyente, dando paso a la disputa religiosa de la diversidad y pugna por su visibilidad y reconocimiento territorial, estas diversidades, ¿no? La diversidad religiosa y sus marcas que presentamos contrastan entre la segmentación económica de la propia mancha urbana y pudimos ver que a mayor marginalidad hay mayor diversidad y mayor visibilidad. Y es donde más se disputa el territorio en la ciudad. Ahora es claro que hay ciertos patrones. El catolicismo mantiene su hegemonía territorial en el centro y en la zona poniente de la ciudad, la más pudiente. Otras espiritualidades ofrecen una salida al modelo de vida urbana buscando el contacto con la naturaleza. Pudimos ver que las minorías religiosas cristianas, sobre todo cuando atendimos las que son de tipo cristiano evangélico, se van desplazando hacia territorios marginales y periféricos porque la ocupación en el centro está dada por la Iglesia Católica y de alguna manera pues esos terrenos ya estaban, no lo permite, o sea, hay también como una forma de contención católica dentro de la propia ciudad. Y mientras que la oferta, sobre todo de espiritualidad nueva era o oriental, se encuentra sobre todo en clase media y media alta. Entonces, después de este trabajo, podemos confirmar que congregaciones y ofertas espirituales desarrollan patrones y estrategias de territorialización específicas y de visibilización muy diferenciados entre sí. Bueno, otro de los puntos que respondimos es que la diversificación religiosa rompe con el modelo único de la parroquia, basado en la homogeneidad, pertenencia a territorio, y empieza a generar distintos modelos en donde la residencialidad de la comunidad de creyentes se da de distintas maneras. La diversidad religiosa pone en juego la competencia por el sentido monumental de los templos. Como necesidad de visibilidad en un marco de competencia, la religión sale de los templos, sale a las calles y es en el espacio público, que en realidad nos estamos refiriendo a las calles, donde se transforma en una arena de disputa. Y las distintas denominaciones imprimen modalidades arquitectónicas contrastantes de sus centros de culto y algunas de hecho cuestionan la idea de templo mismo como espacio sagrado, especializado, permanente y consagrado. Bueno, ya sobre la parte final, quisiéramos plantear que los símbolos y las marcas religiosas en el espacio público se usan para demarcar, por un lado, la visibilidad y territorialidad, y no solo la religiosa, sino también muchas veces
de identidades emergentes, como son los grupos juveniles y las bandas urbanas. Entonces, la evangelización recurría a graffiti como estilo de escritura juvenil. Sí, porque hay una competencia muy fuerte también por las esquinas en los barrios populares. Y también las imágenes y los altares callejeros, pues se usan para enfrentar lo que hoy vivimos, que es la inseguridad y la violencia en varios de los territorios también populares. Bueno, y estas fueron nuestras conclusiones. Ya Dejamos de acabamos. compartir para escuchar ahora preguntas. Primero, muchísimas gracias. Gracias porque nada, surgen muchísimas preguntas. No ha habido comentarios desde YouTube, pero sí hay como un público que estuvo muy atento y nosotros nos llevamos muchísimas cosas para comentar. Siempre es un gusto escucharlas. Y esto, para dejarle ahora paso a Alejandro y a Juan, esto que ustedes decían, ¿no? Toda la riqueza que esconde una ciudad como punto de análisis. Y como bien decía Alejandro al principio, maravillada del enorme trabajo y de las múltiples estrategias para alcanzar esa ciudad. Después tengo preguntas puntuales, pero querría darle el paso a Alejandro y a Juan primero. Bueno, a ver, nada, yo no tengo mucho, es como dijo Pilar, ¿no? Una cantidad de información que casi te noquea y te deja así medio como, wow, ¿cómo hago para absorber toda esta información? Eh, me encantó, bueno, la diversidad de estrategias y de datos que toman en cuenta y sobre todo cómo se toman en cuenta la ciudad y el territorio en serio, ¿no? El uso, digamos, hay, bueno, cartografías, pero a la vez con encuestas, a la vez con fotos, digo, la verdad que es sumamente rico. Yo lo único, a ver, lo único que me parece que faltaría quizás en todo lo que expusieron, am, y yo pensando en algunas ideas que tengo siempre, ¿no? Sobre la regulación y el orden territorial, el orden religioso espacial, digamos, lo que yo llamaría orden religioso espacial, sería, bueno, ustedes ponen la ciudad como actor y los grupos religiosos como actores y estrategias. Pregunto, bueno, ¿en qué medida esto también no se ve afectado por una cierta regulación social informal y estatal? O sea, ¿cuáles son, además o quizás la ciudad, pero digamos, cómo intervienen otras fuerzas en esta distribución y en esto, en qué señales religiosas se pueden mostrar en qué barrios, digamos, ¿no? Porque, a ver, es paradójico que ustedes dijeron, bueno, los evangélicos no en el centro porque eso ya está tomado, bueno, pero los espirituales sí en el centro. Entonces, digamos, ahí no es que el centro está del todo tomado, sino que está bien el centro para lo católico y lo espiritual, pero no está bien el centro para lo evangélico, digamos, ¿no? Y si esto tiene que ver solamente con capacidad monetaria o si hay otras fuerzas, ¿no? Que a veces pienso, qué sé yo, que de repente no le alquilarían el lugar a una iglesia evangélica, pero sí se lo alquilarían para una tienda esotérica. Digo, estoy pensando en ese tipo de fuerzas sociales, ¿no? Que se oponen, quizás informales, que se oponen a la presencia de ciertos grupos religiosos en ciertas áreas, ¿no? No sé, es así como, bueno, no alquilamos a negros, bueno, no alquilamos a evangélicos, digamos. ¿Qué otras fuerzas uno podría estar viendo que intervienen en esta distribución espacial, ¿no? Digo, solo para añadir un grado más de interpretación y dificultad. Esto que hicieron que es realmente tremendo, ¿no? Digo, uno ya conoce su trabajo, pero a medida que ustedes van explicando cosas y más cosas, bueno, hay cosas que uno no conocía o que se había olvidado y esta cantidad de información y de trabajo, digo, hormiguitas,
No, esto es una Hormiguitas, sí. bestialidad, digamos, nada de hormiguitas, es titánico. Las hormiguitas titánicas. Hormiguitas, sí. Bueno, nada, eso, qué sé yo. Juan, no sé, ¿vos querés preguntar algo, decir algo? Sí, no, como se llama también, expresar mi admiración, porque dicen que tal cual es de hormiguitas y el acumulado es realmente potente. Viéndolo así, loable. De hecho, recordaba a René, como se llama en algún sentido, el aire de familia con lo que intentamos hacer con las villas y lo chiquitito que queda lo que tenemos con las villas, que en un momento te habíamos pedido asesoría, que justamente era de una aproximación cuanti y después de marcaje. eh, y, justamente lo fructífero que es que se llama estos cruces. Yo tenía una pregunta que también viene de algunas cosas que vengo pensando, que cruza lo metodológico y lo epistemológico, y que tiene que ver con el uso de las metodologías cuantitativas aplicado a lo religioso. Y adelanto un spoiler, s- lo que hicieron con Clusters ustedes en algún modo sentido excede lo habitual que hacemos al menos en nuestro ámbito, en Latinoamérica, con trabajos cuantitativos, que hay muy poco, porque se tiende a haber se llama, poco dinero para hacer buenas encuestas, y etcétera, ya lo sabemos, pero lo poco que hay termina siendo muy descriptivo, y que si bien lo descriptivo, ya de por sí, que no haya, más vale que haya, siempre queda una cierta insatisfacción que termina siendo marco para lo cualitativo previo o posterior, pero que no termina teniendo una potencia en sí. Siento que muchas veces queda ocluido, solo preguntamos cosas religiosas y no cruzamos con otras dimensiones de la vida socioeconómica. Y que entonces quedamos ocluidos, auto-ocluidos. En parte, porque decir, bueno, por nuestras encuestas solo ponemos un par de descriptores sociodemográficos que nos sirven para hacer cruces para nuestras descripciones y no ponemos ahí, pero aún en encuestas más grandes, que hay otros indicadores, tendemos a no usarlos y nos enfocamos en lo religioso y ahí nos quedamos y lo metodológico nos quedamos en el nivel descriptivo mientras que teníamos potencia para poder hacer algo más. Y ahí voy a lo epistemológico, un cierto sabor que no queremos casarnos con una perspectiva positivista, como que no termina de describir, no sé qué cosa, pero entonces tampoco nos animamos a hacer cruces con otras dimensiones de la vida social, donde entonces lo religioso se vuelva una variable explicativa, teóricamente, desearíamos. Y no sé, ¿cuál es la impresión que tienen de este dilema? Al menos que yo siento que a mí me ha pasado que he trabajado tengo muchos trabajos cuantitativos y que siempre me queda esta sensación de que solo me quedé más contento cuando lo cuantitativo lo terminé cruzando con lo cualitativo y entonces quedó un todo mucho más interesante. Pero los trabajos solo cuantitativos es como que les falta un no sé qué. Y lo digo en mi trabajo, y lo digo en varios otros colegas que han hecho trabajos cuantitativos, y que si nos quedamos en la descripción ¿cómo se llama? Del campo religioso, por decirlo así, falta algo. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Si les parece, hago una pregunta que siguió acá en YouTube y también le doy paso a Ana Lourdes Suárez, que también nos estaba escuchando y que entró para también hacerles una consulta y ya después responden todo, pobres, que hay como muchas preguntas con muchas aristas distintas. Pero bueno, mandan saludos también parte del equipo, Martín Olsanowski y Miguel Isola, y Martín, que tiene un trabajo muy interesante sobre parroquias en la ciudad de Buenos Aires, preguntaba de qué manera podría combinarse este tipo de estudios cartográficos con análisis de la presencia de lo religioso en medios de comunicación. O sea, si hay algo sobre la forma en que los medios de comunicación representan lo religioso que también está territorialmente ubicado. Y yo, antes de darle el paso a Ana, quería hacerles una pregunta respecto a esto que ustedes mencionaban, de la complejidad, ¿no? De mapear un espacio que uno va y vuelve y ya no está más el templo o el lugar de culto, y si no hay algo ahí también de lo católico, que también ha hecho una parte de esta lectura un poco católico-céntrica de América Latina, es también porque es un poco más fácil de abordar. Digo, la parroquia está ahí, en general, para que una parroquia cambie, y eso también me parece que es interesante en lo que ustedes marcaban, porque construye un orden espacial específico, porque la parroquia puede estar vacía, pero va a seguir estando ahí, mientras que en otras comunidades religiosas
la disminución o aumento de fieles implica también territorios distintos, ¿no? Bueno, y ahí le doy paso a Ana. Ahí está, gracias. No, es que es más sencillo hablar directamente y no formular la pregunta. Bueno, un gusto también saludarlas y excelente la presentación y es un poco el desideratum de lo que quisiéramos hacer, ¿no? Porque, y de lo que intentamos, hicimos un poco, no pudimos, pero realmente, no, en el sentido que así, con toda esa diversidad, es impresionante. Bueno, no, yo voy a la pregunta concreta. También un poco, yo me he dedicado más al campo de lo católico, ¿no? Entonces tiene un poco, vengo por ahí. Ustedes inician con el patrón territorial de la parroquia, porque efectivamente la estrategia en el mundo católico es dividir el territorio en parroquias y que todo el territorio esté cubierto, y con la idea se asume que la gente si tiene la parroquia cerca va ahí, o sea, se asume una cuestión territorial, que después de hecho, no sé si ustedes pudieron ver cuánto se ha ido rompiendo eso, o sea, queda más como una estrategia que divide todo el territorio y está todo, porque hay una, pero después la gente, al menos lo que yo he visto en algunos estudios, es que sobre todo cuanto más se está en el centro y en sectores de ciertos niveles socioeconómicos, la gente elige la parroquia que quiere y hace lo que quiere, o sea, ¿no? Y hay parroquias, y depende del cura que esté, y se enoja con el cura y se van a otra, y, o sea, se rompe esa lógica. Y en realidad, en donde no pueden tener opción de movilizarse mucho, son en los sectores más marginados, porque no tienen tanta movilidad como para decir no me gusta lo que sea y me voy a otro lado. Y además otra cosa vinculado a eso, cómo rompió lo virtual, rompió la lógica territorial. Y en el mundo católico hay muchos estudios donde se ha visto cómo, exacerbado en la pandemia, la lógica territorial fue invadida por lo virtual, no solamente vaciando las parroquias, sino generando otra manera de circular que ya no es territorial, ¿no? Gracias. Exactamente. ¿Vamos respondiendo? Vamos respondiendo. Esto, iniciando por el comentario de Ana Lourdes, me parece clarísimo lo que planteas y por lo que yo he estado experimentando, observando, creo que es un hecho que también los patrones de residencialidad y asistencia a servicios religiosos católicos se han estado transformando de la manera como lo describes, ¿no? Muy marcados por las posibilidades de movilidad, rompiendo la idea de ir a la iglesia de mi barrio y yendo al lugar en donde está el sacerdote con, por ejemplo, mayor estilo retórico, ¿no? Estos sacerdotes católicos de repente que tienen como perfil de influencers también, ¿no? Y que roban a muchísima asistencia católica o captan a mucha asistencia católica, e incluso está apareciendo el fenómeno de las parroquias con estacionamiento. A ver, yo no sé, esto es muy común verlo en los Estados Unidos, pero en nuestra ciudad es una cosa muy novedosa, que las parroquias tengan destinado espacios de estacionamiento. Y ahorita está siendo un elemento súper importante para la determinación de a qué iglesia voy, ¿no? Obviamente estamos hablando del feligrés que se traslada en auto, ¿no? Ahí quisiera yo decir una cosita. Sí. En mi trabajo que hice sobre Ecclesia Nostra, ese fue un tema importante. Mientras la parroquia, de alguna manera, durante mucho tiempo sí fue no nada más un templo, sino que era realmente el que daba la organización religiosa. Cuando empezaron los nuevos movimientos católicos, que yo creo que también es un factor del cual tenemos que hablar, ¿no? Y empiezan a decir si es comunidad de eclesial base, si es renovación carismática, si es cursillos de cristiandad, o sea, y empiezan también a tener preferencias distintas y van, exacto, al movimiento al donde pertenecen y donde está esa parroquia y ya no a la parroquia. Y ahí creo que empieza a haber ese cambio de residencialidad. Ahora, después, cuando viene y lo hicimos el trabajo sobre el COVID
hicimos un trabajo aquí, en nuestro territorio, en Zapopan principalmente. Y es curioso, pero la parroquia se montó virtualmente, pero la gente que asistía sí era la gente de la parroquia, a la parroquia virtual. También había otros tipos de efectos, ¿no? El que rezaba el rosario, que ya es el coach, que era un artista famoso, que ahora incluso ya se quiere hacer presidente y que articula millones de gente rezando el rosario, ¿no? Y que empieza a ver, digamos, toda esta cuestión también de los influencers, que incluso, aunque hay coqueteos por parte de la Iglesia Católica, ¿no? De asumirlos y tal, pero rebasan mucho, incluso lo que algún sacerdote desearía. Por ejemplo, aquí hay una influencer que tiene programas de radio, Adriana, simplemente Adriana, y un día se le ocurrió decir que la Virgen de Guadalupe estaba muy enojada y que ya iba a dejar México. Obviamente que la iglesia no estuvo de acuerdo con que la influencer dijera eso, como que la iglesia, como que la Virgen de Guadalupe rebosazo y me voy a ir de México y ya no los quiero, ¿no? Y eso es también, digamos, algo que está pasando. O sea, por un lado, estos nuevos actores mediáticos, los influencers, pues yo creo que también están descentrando muchísimo la idea de la parroquia, pero también de la gestión de la organización sacerdotal. Y sí, y bueno, es una lástima porque no hemos hecho ese trabajo, y que yo sepa, no se ha hecho ese trabajo sobre patrones de residencialidad en parroquias católicas. Y nosotros, de hecho, lo que exploramos sistemáticamente como encuesta fue de no católicas, y yo creo que estos elementos que se están planteando aquí, digo, creo que son bastante certeros, ¿no? Pero en realidad serían el insumo para un súper diseño muy interesante de transformaciones en la estructura de la residencialidad, ¿no? Yo creo que esto valdría mucho la pena. Y con esto me gustaría pasar a la pregunta de Juan, porque, a ver, yo tengo esta misma sensación que tú tienes, ¿no? De usar los trabajos cuanti y quedarse un poco como sediento y pensarlos como meramente descriptivos, pero esta sensación de insatisfacción con lo cuanti, pero sabes, pienso que tiene mucho que ver con el lugar que le damos a lo cuanti. Eh, en nuestra experiencia, creo que ha sido así, cuando transparentamos la cantidad de toma de decisiones, elecciones, lineamientos, orientaciones teórico-metodológicas que nos llevan a utilizar lo cuanti como un instrumento, ¿no? Creo que ahí se redensifican los resultados de lo cuanti, porque ya vas a lo cuanti habiendo definido muy claramente lo que te puede dar y lo que estás buscando con eso. Cuando uno acude a lo cuanti como una especie de fotografía automática, ¿no? Que un poco que te ahorra el trabajo eh, denso previo, que automáticamente te arroja lo que la realidad es. Cuando tratamos a lo cuanti así de fetichizado, creo que es cuando más, digamos, insatisfechos nos deja. Pero cuando nos vamos a la cuanti conscientes de todo este bagaje, con un trabajo diseñado previo, entonces avanzamos a lo cuanti y después se impone nuevamente el trabajo interpretativo. Yo tengo esta impresión. Me pareció interesantísimo lo que decías a propósito de las variables que tomamos en consideración y cómo a lo mejor en lo cuanti podemos tomar un montón de variables, pero luego a la hora de la interpretación ni siquiera las utilizamos. Yo creo que eso es clarísimo, es algo muy importante lo que estás planteando. Pero cuando tú organizas ese trabajo cuanti y metes una medición de variables de una forma consciente, porque te interesa, ¿no? La vas a usar en la interpretación. La cosa es cuando dejamos a trabajar al método solito, ¿no? Como una especie de fotografía automática de la realidad. Yo tengo la impresión de que lo cuanti no nos da solo datos distintos, nos da la posibilidad de escalas distintas. Y es ahí la parte en donde verdaderamente me apasiona, ¿no? Yo creo que la escala territorial de la forma como la abarcamos no la hubiéramos podido
plantear si no fue a través de estos métodos cuantitativos y cartográficos, ¿no? Y eso nos hizo reinterpretar las cualidades de nuestro trabajo de caso, ¿no? Entonces, yo creo que apreciar este ir y venir es muy importante en el trabajo, ¿no? Y por otra parte, también quería señalar que, claro, la inmersión en encuestas nos lleva a la posibilidad de contemplar un montón de variables de diferentes órdenes, no solo religiosa, simplemente por la disponibilidad de datos censales, ¿no? Pero ahora yo me pregunto, cuando tú estás en el territorio, ¿no hay mayor exposición a multiplicidad de variables que no es justamente ahí, ¿no? Cuando tú estás inmersa en el territorio y no puedes aislar lo religioso, ¿no? Estás inmerso en el territorio con toda su vida social. La cosa es qué capacidad tienes para escucharlo y para verlo, ¿no? A ver, voy a seguir con esto, Juan, rápido. Creo que parte de lo que hemos hecho ha tenido una especie de carácter siempre exploratorio. O sea, nunca hemos ido diciendo, híjole, aquí tenemos el método y con esto lo vamos a resolver. Siempre ha habido una especie también de desconfianza al método. Por eso, por ejemplo, empezamos a hacer esta cuestión de cartografía, pero al mismo tiempo, como dije, no éramos geógrafas. Y entonces, ante la presión de los geógrafos de tener que aplicar, que tiene una serie de herramientas padrísimas y se ven de colores así hasta como psicodélico, ¿te acuerdas? Sí. Y decir, podemos con la tecnología hacer esto. A ver, no, espérense. No podemos confiar de eso. Entonces, la misma duda nos hizo hacer el estudio de residencialidad. No porque confiaran, o sea, no quiere decir que la técnica no lo valga, pero a veces en la aplicación de la técnica tiene que ver con una preconcepción que la aplicamos sin saber si realmente va a funcionar, ¿no? Igual en la encuesta, o sea, yo creo que nosotros no es que siempre, digamos, le tengamos fe total a la encuesta. No estamos casadas con la encuesta, ¿sí? Incluso lo que nosotros hicimos fue romper con ciertas variables que ya eran como las variables de paquete, ¿no? O sea, pregunta si van la gente a misa. Sí, voy a preguntar si va a misa, pero también quiero saber si van a otro tipo de prácticas que yo sé que existen en la ciudad por mi trabajo de campo y el de nuestros alumnos y el de los seminarios que están con los que trabajamos, ¿no? Y entonces quiero saber exactamente quién es esa persona y a qué tantas cosas, casi teníamos una especie que ni usábamos ese nombre de religiosidad vivida, ¿no? O sea, y ampliar esas preguntas, porque siempre tenemos cierta desconfianza de estos métodos. Yo creo que esto es importante. Igual, cuando nos fuimos a campo a hacer las entrevistas, dijimos, bueno, pues estamos ahí, saquemos nuestro cuadernito, hagamos notas, hacíamos una reunión posterior con todos, con nuestros registros. Hay un capítulo bien bonito que es exactamente, que no lo presentamos aquí, que era lo que no cupo en el cuestionario. Que cada vez que preguntábamos una pregunta, te decían, no, o sea, esa pregunta no es que yo le quiero contar tal cosa. Entonces dijimos, vamos a registrar todo lo que nos dicen que no cabe en el cuestionario. Hicimos un capítulo sobre esas narrativas y sobre todo reflexionando incluso cómo la creencia no cabe en una pregunta, en una categoría, ¿no? Y que la gente también te dice, no, a ver, no te puedo decir sí o no, o verde o blanco, o rojo o negro. Y eso hicimos un capítulo. Entonces, yo creo que esto es importante, que hay que usar las cosas, pero sí, si no es la duda radical de Bourdieu, yo creo que sí hay que tener cierta interpelación con nuestros propios métodos al mismo tiempo. O sea, y que siempre son exploratorios. Sí, So, sí, o sea, sobre eso, sí. es como que hay que interrogar al método todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que estarlo probando todo el tiempo, hay que estar, ¿no? Y en esto va mucho de la idea de la autorreflexión metodológica y el concebirnos como estos bricolers, ¿no? Y con construcciones siempre Pero emergentes. siempre decíamos, ¿no? Que a estas técnicas duras había que ablandarlas con nuestros datos etnográficos. Y siempre jugábamos un poco esta idea entre nosotros de la metáfora de lucha libre y de que la única manera era ablandarlos con exactamente otras perspectivas y nunca dejarlos duros.
sea, a mí no me gusta tampoco la idea de dato duro, ni creo que nos complazca, ¿no? Nunca nos ha complacido. Quisiera decir algo sobre lo de los medios de comunicación. Fíjate que en el trabajo a campo, Manuel Mora, cuando hizo la parte de los establecimientos esotéricos, él encontró cómo se acompañaban con una red de programas radiofónicos y cómo se había generado a a principios de los años 90 una red comercial en donde era el establecimiento, pero siempre tenían un programa de radio. En el programa de radio se hacía la consulta al aire, luego televisión abierta y gratuita, y de ahí se jalaba a que fueran a consumir los elementos para hacer el trabajo que se requería en los comercios establecidos. Entonces, ahí hay una distinta articulación, por ejemplo, entre los medios de comunicación y estos lugares esotéricos. Y en la pregunta de Alejandro, voy a lo mismo con esto. Hace poco vino Pablo Seman a Guadalajara y lo llevé al Mercado Corona. Y algo que nos llamó muchísimo la atención fue que una de uno de los puestos esotéricos con las que platicamos, dijo, cerraron todo el mercado durante el COVID, pero el piso y los puestos de negocios esotéricos no fueron cerrados. Cuando en Guadalajara, o sea, casi todo fue cerrado, las farmacias no, ¿sí? Pero todas las iglesias, no importaba si fuera católica o si fuera evangélica o si fuera la que fuera, todas hubo una orden de cerrar las iglesias. Pero creo que estos también ocupan un doble registro, ¿sí? Y es el registro de vender elementos que sanan. Entonces, ellos pueden estar ahí porque el registro no es como algo religioso. Ellos no tienen un registro para abrir una tienda religiosa. Ellos tienen un registro para vender productos que ayudan a mejorar la salud. Y en ese sentido pueden estar no solamente en el centro, sino pueden estar abiertos durante la etapa en donde todo lo religioso fue cerrado y donde ellos sí pudieron seguir trabajando. Y dicen, fue para nosotros la mejor época. Tuvimos, o sea, era el único lugar a donde se podía ir, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que estas interfaces y que tiene que ver con la pregunta de Juan, sí, o sea, en donde obviamente que estamos hablando nosotros desde la perspectiva religiosa, interrogamos desde ahí, pero es que no son nada más religiosos, o sea, ¿no? Hacer yoga no es nada más religioso, pasa por tecnologías del cuerpo. Lo esotérico también pasa por otras formas, digamos, que tiene que ver con cuestiones ligadas con la salud, con otro tipo de trabajos. Entonces, tal vez por ahí nos falla a veces ver esas intersecciones, ¿no? Que están ahí. Y última, algo que me acuerdo y que también es interesante. Fíjate, Ana Lourdes, que cuando hicimos el trabajo de una ciudad donde habitan muchos dioses, de esta cartografía, nos fue muy útil, y no hablamos hoy de eso. En Guadalajara hay un periódico que se llama El Informador, que fue innovador porque hizo la base de datos y es un periódico que empezó en 1920. Y está todo el periódico disponible a tú preguntarle por temas, lo que tú quieras. Y para nosotros fue otra fuente importantísima, porque cuando nosotros sobre todo íbamos trabajando las cartografías en los cortes temporales, ¿no? Íbamos acudiendo y en la búsqueda buscábamos cómo salía en El Informador en esa época, que ya sabíamos que existía tal congregación, que había venido tal gurú, que y con esto hicimos todo un capítulo histórico que fue sumamente interesante, incluso sobre cómo habían llegado, cómo se anunciaban, cuáles eran los eventos y cómo los presentaban. Y Alejandro, ahí respondo, muchos de esos eventos, aunque eran incluso el Ejército de Salvación, jamás se presentaban como religiosos, ¿no? Y eran aceptados en Guadalajara, pero no se presentaban como religiosos, ¿te acuerdas? Sí, y eso es clave. Sí. Sí.
Muy bien. Bueno, Bueno, eso es. muchísimas gracias. Acá agrego nada más un comentario de Rosario Ramírez en YouTube que decía, la presencia virtual y no territorial también lo vimos en el levantamiento, donde se empezaban a hacer congregaciones a través de Facebook por alrededor de 2012, y ya no era un espacio concreto de la ciudad, ¿no? Y también ahí creo que es interesante esto que han hablado de cómo lo digital también empieza a configurar una forma de espacialidad distinta, y de vínculos distintos con lo territorial, bueno, y todo esto de lo que también ya ha hablado muy tempranamente René sobre los espacios virtuales como espacios religiosos también. Em, bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, creo que estamos entonces. Bueno, agradecerles muchísimo nuevamente porque fue por un lado, un pantallazo con un enorme poder de síntesis porque son muchos años de proyectos, pero al mismo tiempo eso nos dieron muchísimas herramientas para seguir pensando, para seguir trabajando. Eh, Así que bueno, nuevamente agradecerles, esperar que esto sea también paso para otros encuentros y otros espacios de diálogo. Y para quienes estén conectados, también invitarlos a la próxima reunión que va a ser, ya la tenemos confirmada, el viernes 18 de octubre a las 2 de la tarde con Fabián Flores. Acá volvemos a Argentina, y que también seguramente va a dialogar muchísimo con el trabajo de René y Cristina, porque ellos también han hecho mapeos en Luján, que tiene una característica bastante particular respecto a lo católico también. Así que bueno, agradecerles mucho a todos, a todas por estar aquí. Nos encontramos nuevamente hacia mediados de octubre. Y bueno, otra vez muchas gracias, Cristina y René. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.